Verso 16. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Bien. Este es el episodio del joven rico, ¿no? Este episodio es característico, sobre todo dentro de, podemos decir, de la armonización de los evangelios, porque si leéis los evangelios sinópticos vamos a ver unas pequeñas discrepancias, ¿no? Ahora, a los críticos esto les lo toman provecho y como tratan de decir, bueno, los evangelios se contradicen, ¿no? Obviamente hay que tener una armonía y entender el énfasis de cada autor y de cada evangelista, cada apóstol que escribió y relató los evangelios. Mateo escribió a los judíos, ¿no? Y su enfoque es más judío, es más diferente a los demás. Y su estructura, hemos hablado de los quiasmos y todo esto que también Mateo practica, ¿no? Parece ser como judío, que era un motivo de enseñanza, de énfasis, etc. No vamos a centrarnos en eso, pero por ejemplo, si vais a Marcos, vais a ver que en vez de decir, ¿no? Mateo decir qué es lo bueno, como diciendo qué tengo que hacer, ¿no? Le dice maestro bueno, ¿no? Y le llama bueno a Jesús, ¿no? Entonces por eso hay ahí algunas diferencias de relato. Pero vamos a quedarnos ahora en el relato, ¿no? Y vamos a ver algunos incidentes antes de entrar a la enseñanza espiritual del joven rico, que nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Prácticas también. Y vemos que aquí Mateo simplemente le llama joven, ¿no? Más adelante en el relato dirá que era un hombre rico, ¿no? Que se fue triste porque era muy rico. Pero ahora en la introducción a este relato simplemente le llama joven. Marcos le llama que era un hombre, en el capítulo 10, 17, y Lucas le llama cierto dirigente, ¿no? Lo que algunos como Alfred Edersson y otros estudiosos han visto que era posiblemente alguien importante de la sinagoga, aunque era joven, ¿no? Quizás un hombre entre 20 y 40 años, posiblemente fuera fariseo, como algunos dicen, por su escrupulosa adhesión a la ley, ¿no? Cuando dice, pues yo he guardado los mandamientos desde pequeño, ¿no? Ahora, cierto dirigente, como utiliza Lucas, es una persona que tenía una influencia, ¿no? Podía tener una influencia económica. Sabemos que muchos de los fariseos, sobre todo los saduceos, pero muchos de los fariseos, eso lo hemos estudiado yo y Héctor en algunas charlas que están muy interesantes sobre los fariseos, es que muchos de ellos tenían el favor del pueblo, pero muchos de ellos gozaban también de la confianza de, ¿cómo se dice?, la aristocracia, ¿no? Y eran gente que también tenía poder adquisitivo, ¿no? De hecho, habían dichos en el Talmud y eso que uno podía guardar más la ley, obviamente mejor si prosperaba económicamente, ¿no? Porque podía diezmar más, podía participar más en la caridad, podía cumplir muchas cosas en la ley que te limitaban muchas veces el poder, ¿no?, adquisitivo. Ahora, este hombre pues era rico, lo tenía todo, ¿no? Por eso vamos a analizar algunos antecedentes para comprender el meollo del asunto y lo que Yeshua quiere señalarle. Vamos a comprender algunos antecedentes en el contexto, ¿no?, y culturales. Y aquí voy a citar a R. de France, donde dice, aquí tenemos otro acontecimiento de alguien ajeno al grupo de los discípulos. Por la posición social de este hombre contrasta notablemente con la insignificancia social de los niños, ¿no? Vemos a los niños como los más pobres, indefensos, y hay como un contraste. Ahora viene un joven, pero es muy rico, ¿no? Y en los relatos de Mateo hace muchos contrastes así, quizá para hacernos ver, ¿no? Y de hecho lo hacen las parábolas, para hacernos ver pues el contraste en el reino de los cielos, ¿no? El niño puede entrar así a anchas, pero un rico tiene que entrar pues despojándose de todo, ¿no? Son esos contrastes que nos quiere hacer ver aquí Mateo, el énfasis, cómo lo sincroniza los relatos, ¿no? Bien, dice como resultado, los mismos discípulos que en el capítulo 19-13, que he hablado ahora, ¿no?, sobre la reacción del matrimonio, se mostraron poco acogedores con los que venían a molestar a Jesús. Ahora parece tan favorablemente impresionados por este nuevo recluta potencial, ¿no? Aquí no dijeron los apóstoles, no, impedir a este joven, ¿no?
¿no? Ahí no dijeron como a los niños. Dijeron, bueno, viene un joven, tiene dinero, ¿no? Posiblemente por cómo se vestía, si era fariseo se distinguía y decía, vamos a dejarle a ver, ¿no? Y así somos los humanos, ¿no? Entra un mendigo por la puerta y le vemos así, ¿qué hace este hombre aquí, no? Pero viene un hombre de corbata, de traje y le hacemos una cabalgata, ¿no? Así eran los apóstoles, ¿no? Y así es el humano, diciendo, no, este recluta potencial puede ser muy bueno para la causa, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, Yeshua siempre trataba de enseñarles, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y sobre todo se van a confundir más, aún más, no solo con lo de matrimonio, sino cuando oigan la reacción de Jesús a decirle al joven rico, ¿no? De que, pues, tiene que despojarse de todo, ¿no? Esto le va a chocar. Y vamos a entender por qué. Por eso quiero citar estos antecedentes. De hecho, su reacción en el versículo 22 es, si este hombre no puede salvarse, ¿quién va a poder? ¿No? Si este hombre que tiene todas las aras, toda la economía para practicar la Torá en su plena potencial, ¿no? De dar el diezmo de la menta, el comino, de dar caridad, de ir, ¿no? Y todo, ¿quién puede ser salvo? ¿No? Por eso su reacción. Vamos a entender su reacción. Ahora, este asombro y esta reacción surge de la suposición judía común, como dice R.T. France, ¿no? Y esto aquí escuchemos, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a que la prosperidad quiere Dios, Deuteronomio 28, si cumplimos la ley, y eso lo entendieron así los judíos, ¿no? Pero aquí Jesús apunta al reino de los cielos, que es un bien mayor, ¿no? Estamos de acuerdo. Y ese bien mayor sobrepasa muchas veces lo material, ¿no? Y ellos habían entendido que la riqueza era un signo de la bendición de Dios, su recompensa por el servicio fiel, ¿no? Y eso era lo que comúnmente se tenía. Por eso los discípulos entendían que alguien que era próspero era porque era piadoso, ¿no? Sobre todo si practicaba la fe. Porque sabemos, como dice también el Salmo, que los impíos prosperan, ¿no? Obviamente los impíos suelen prosperar a costa de otros. Y sabemos que esa recompensa de Deuteronomio 28 prometidas en la Torá era no por a costa de otros, sino por ser fiel a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero van a reaccionar de esa manera cuando escuchen que esta riqueza es un impedimento aparentemente para el verdadero discipulado, ¿no? O para entrar al reino de los cielos, como le plantea aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Obviamente, ¿no? Aunque la Torá dice que serás bendito en el campo y todo, luego vas a los profetas. Y los profetas te van a decir lo siguiente, sobre todo en los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, los profetas considerados mayores. Y luego cuando te vas a la literatura interestamentaria, vais a ver que hay una oposición ante los ricos, como opresores, ¿no? Ante los terratenientes, por decir así, que no administran bien las riquezas y que las utilizan solo para su beneficio personal, ¿no? Porque uno puede ser rico, pero si solo lo emplea para sí mismo, para ser más devoto, para ser más piadoso, para ti, ¿no? Hay que reconocer que la riqueza viene de Dios y debe ser dispuesta, ¿no? Quizás para el reino de los cielos totalmente. Digo quizás totalmente, porque puede ser que obviamente la riqueza puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero no a todos se les es llamado a dejarlo todo, y ahora veremos hablarlo, ¿no? De hecho, los apóstoles está claro. Algunos dependían absolutamente de Dios y otros dependían también de su trabajo, ¿no? Eso está en Lucas, creo que capítulo 10. Y vamos a ver que sí que los profetas y los salmos están llenos de argumentos en contra de aquellos ricos opresores. Y lo vemos sobre todo más atenuado, más fuerte en la literatura testamentaria, sobre todo en los escritos apocalípticos. Por ahí es el libro de Enoc y todo eso.
fueron escritos apocalípticos de lo que se creía en la época, no es que lo escribiera Enoc, ¿no? O pseudoepígrafos. Por ejemplo, en esos textos vemos que hay una condena fuertemente contra la prosperidad e injusticia de aquellos ricos opresores. En boca de ellos, por ejemplo, decía: «Ay de los que construyen injusticia y violencia. Ellos serán desarraigados, no tendrán paz. Ay de los que construyen sus casas en pecado, porque ellos serán desarraigados de sus cimientos. Ay de ustedes los ricos, porque han confiado en sus riquezas, pero ustedes quedarán lejos de sus riquezas para que no hayan recordado al Altísimo», etcétera, etcétera, etcétera. Habían advertencias sobre esos ricos opresores. Ahora, no estamos diciendo que este joven rico lo hiciera, ¿no? De hecho, la iniciativa era pura. Y más si era un fariseo, ¿no? Si era un fariseo, él buscaba verdaderamente la vida eterna, ¿no? La propuesta era buena. ¿Qué bien haré?, ¿no?, dice aquí Mateo, para hallar la vida eterna. Él quizás esperaba una respuesta. De hecho, era una pregunta muy común en la época, ¿no? Si vamos a la Misná y escritos, que ahora si eso lo veremos, lo tengo por ahí apuntado, muchos hacían estas preguntas, ¿no?, de cómo considerar y cómo hallar la vida eterna. Era algo común que se lo preguntaba a cualquier maestro de la ley, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante entre los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos de mayor peso? ¿Cuáles son los buenos mandamientos que pueden hacer lograr, por decir así, o cuáles son aquellos mandamientos que pueden hacer lograr estar más cerca de Dios, ¿no?, más importantes? Ahora, en todo esto sabemos que el reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros concebimos como el reino de los cielos, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en que la enseñanza es, en cierta manera, antitética, ¿no? Se llama antítesis muchas veces en los relatos de Jesús, porque es antitética a lo que el hombre cree, ¿no?, o que ha concebido de la Biblia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte muestra enseñanzas antitéticas. Cuando dice: «Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo», ¿no? Le está diciendo: a vosotros os ha enseñado así, creéis que esto es así, pero realmente esto es así, ¿no? Y eso es lo que es una antítesis, es decir, es contrario a lo que vosotros creéis, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de esta práctica, Mateo 6:19, donde dice: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el carcomen, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro», ¿no? Y eso es básicamente lo que luego le va a decir al joven rico, ¿no? Porque donde está tu tesoro, está ahí tu corazón, ¿no? Obviamente las riquezas pueden ser buenas, y esto hablaremos, ¿no?, si son bien administradas, y si esas riquezas no están por encima del reino de los cielos. Cuando las riquezas están por encima de Dios, se convierten en un impedimento para el verdadero discipulado, ¿no? Porque el verdadero discipulado es tomar la cruz, es la autonegación. Porque Jesús fue el maestro, y ser discípulo es ser como Jesús. Y Jesús rehusó su estatus de Dios, ¿no? No rehusó su estatus de Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 2, sino que tomó la actitud de siervo, ¿no? Tomó la cruz. Ese es el verdadero discipulado. Bien. Entonces, estos antecedentes que estamos viendo son importantes para comprender cuál es el meollo del asunto, ¿no? El joven quería hallar la vida eterna por obras, ¿no? Por obras, al fin y al cabo, la acumulación de obras. Quería decir, bueno, él se sentía inseguro, ¿no? Y no sé si a vosotros os ha pasado antes de nacer de nuevo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que trae la salvación es lo que se denomina la seguridad de la salvación, ¿no? Obviamente no tenemos que decir somos salvos, siempre salvos, ¿no? Esa doctrina tan extremista quizás, ¿no? Y entenderla bien, porque también hay diferentes vertientes de eso, pero, o sea, obviamente la salvación es un don de Dios, eso nadie la puede quitar, ¿no? Pero obviamente eso no se puede justificar el salvo siempre salvo, o el pecaremos para que la gracia abunde, ¿no? En otras palabras, porque eso muestra que no hemos sido redimidos en este momento, ¿no? O quién sabe, pero
No podemos justificar eso. Entonces, este hombre quería hallar la salvación, quizás por medio de un salvoconducto, ¿no? Por eso le dice, bueno, ¿qué bien haré para hallar la vida eterna? ¿No? Porque eso es lo que el hombre quiere. Y de hecho lo vemos en el Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, buscan redimirse, ¿no? Se tapan. Buscan taparse su desnudez, buscan taparse... Y es un salvoconducto, ¿no? Y eso es lo que el hombre quiere. El hombre quiere alcanzar lo divino por sus esfuerzos, ¿no? Eso lo vemos en la Torre de Babel. Cuando el hombre quiere, no satisfecho con su condición, busca hacerse un nombre. El hombre siempre quiere un salvoconducto, ¿no? Ahora, Yeshua le va a indicar el verdadero salvoconducto, ¿no? Y es muy interesante cuando lleguemos al regalato. Y vamos a terminar con los antecedentes. Dice, aquí citando a Barney Kasdan, concepto judío del mundo venidero, ¿no? De la vida eterna. Dice, el concepto de vida eterna ha estado bien establecido en el judaísmo tradicional hasta nuestros días. Los rabinos establecieron la distinción vital entre Olam Hase, esta era, y Olam Haba, la era venidera. Aunque a menudo hacemos hincapié en las importantes responsabilidades de nuestra vida presente, las Escrituras nos recuerdan constantemente que debemos estar preparados para la realidad más importante, que es la vida eterna, ¿no? Además de varias escrituras a este efecto, Isaías 11, Daniel 12, los rabinos a menudo enfatizaban la necesidad de considerar el mundo venidero. Maimónides, por ejemplo, incluyó la afirmación de la resurrección y la vida futura en su famoso credo, ¿no? Los llamados 13 principios de fe. Y el Talmud resume la enseñanza así: este mundo es como un vestíbulo antes del mundo venidero. Por tanto, prepárate en el vestíbulo para que puedas entrar en el salón. Es el Tratado de los Padres. A diferencia de algunas ramas modernas del judaísmo que cuestionan la importancia del Olam Haba, los judíos del siglo I sostenían esta doctrina como una verdad esencial. La pregunta del joven es oportuna. No duda del concepto de vida eterna, pero se pregunta qué es lo que realmente se requiere para acceder a ella. Bien. Ahora, este joven, como he dicho, podemos sacar cosas positivas y negativas, ¿no? Negativas, ya lo he dicho, no se puede hallar la vida eterna por un salvoconducto, ¿no? Aunque parece ser, y ahora tenemos que entender la respuesta de Jesús cuando le dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos, ¿no? Pero vamos a apuntarle que ese no es el énfasis, el guardar los mandamientos, sino mostrar quién es el que da los mandamientos, quién es el único que puede hacer eso a la perfección, quién es el único bueno, Dios, ¿no? Y cuando entendemos eso, entendemos que es el único salvoconducto, Dios, no los méritos, no el guardar fielmente, porque al fin y al cabo, si uno intentara entrar a la vida eterna por medio de guardar completamente a la perfección la ley de Dios, ninguno podría. Y eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Bien. Y vemos cosas positivas y negativas en el joven. Por ejemplo, Marco lo relata como que se puso de rodillas, ¿no? Ahora, si era una persona importante, si era una persona influyente en la sinagoga, al ponerse de rodillas delante de un maestro, implicaba, pues, obviamente un buen interés, ¿no? Si fuera como los fariseos que quisieron retarle, como hemos visto del divorcio, esos no se pusieron de rodillas. Esos se pusieron, pues decir así, cara a cara, ¿no? Entonces vemos que era una vocación genuina, era un anhelo o un hueco en el corazón que él tenía, que no estaba satisfecho de haber guardado todo desde pequeño, que algo le faltaba, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. La búsqueda genuina de Dios comienza con un hueco, ¿no? Y eso lo encontramos en los poderosos, en los ricos, donde tienen todo, pero no son felices, porque el hombre ha sido creado para buscar ese hueco, y eso solo se satisface por medio de Dios, ¿no? No por obras, no por riquezas. Bien. Entonces encontramos eso positivo en el joven, ¿no? Y el mismo relato, por ejemplo, Marcos indica que Yeshua lo miró
y lo miró de una manera diferente a los otros fariseos, a los otros que habían venido a él con propuestas de discipulado, ¿no? Dice el relato de Marcos que cuando vio a este joven rico, dice que le amó, ¿no? Si Marcos pone ese detalle, posiblemente sea porque el hombre tenía algo que otros no tenían, ¿no? Una genuina vocación o una genuina de algo que le faltaba, ¿no? Que necesitaba de parte de Dios, ¿no? ¿Cuántos han cantado esa canción de si solo pudiera tocar el borde de su manto, ¿no? O sea, necesitamos un toque de algo que pueda satisfacer nuestra necesidad, ¿no? Entonces este joven quizás se veía dependiente porque no le satisfacía haber guardado todo esto, según él, que lo había guardado, ¿no? Él quería un salvoconducto, algo que le llenara ese hueco, ¿no? Ahora Mateo lo denomina joven y le denomina a Jesús como didascale, ¿no? que es maestro. No le pone otro calificativo, como algunas Biblias, no sé si la Reina Valera sí utiliza maestros buenos, ¿no? Ahí tengo una nota al margen, no voy a entrar en eso, pero los manuscritos más antiguos no tienen ese adjetivo, le bueno. Simplemente dice, ¿qué es lo bueno? No le añade otra vez bueno, haciéndole hincapié a maestro. Pero Marcos sí, creo que lo hace, ¿no? Eso no quiere decir, por eso he dicho que hay que entender la armonización. Algunos han trabajado en eso muy bien, como Donald Carson y otros autores, en base a críticos que tratan pues de utilizar estas discrepancias, ¿no? Pero encontramos que sí que había un respeto, ¿no? Había una sumisión, había una, por decir así, algo que él reconocía que Jesús podía tener una respuesta, ¿no? Si no, no hubiera ido a él, si no, no hubiera arrodillado, como dice Marcos, ¿no? Y lo vemos en otro hombre también muy famoso, llamado Nicodemo, ¿no? Nicodemo también era pues un dirigente, dice Juan, capítulo 3, verso 1. Ahora, el Nicodemo fue en la noche, ¿no? Quizá para que no le vieran. Pero también él tenía un hueco dentro de él, ¿no? Él decía, bueno, yo soy dirigente, no sé, necesito, sí, guardo la ley, guardo la Torá, guardo los mandamientos, las tradiciones de los ancianos, pero creo que esta persona tiene algo que puede aportar a mi vida, ¿no? Y Nicodemo fue un ejemplo también así, ¿no? Era un hombre honorable, honesto en la sociedad, ¿no? También cumpliendo las demandas de la ley. Ahora, la teología común judía, no quiero decir toda, porque eso es lo que también algunos han errado. Yo creo que no han entendido, bueno, sobre todo ahora con los hallazgos de los escritos del Mar Muerto, algunos eruditos como A.P. Sanders, James Dunn y otros han ido viendo que no todos los fariseos eran hipócritas, como se nos ha enseñado, ¿no? De hecho, hemos hablado de los 7 clases de fariseos y hay algunos que sí que eran hipócritas, ¿no? Pero hay otros fariseos que eran una minoría, pero que entendían que la salvación provenía al fin y al cabo de Dios y no solamente de guardar la ley, ¿no? Eso es un error, quizás, porque algunos tomaron eso, fariseo igual a hipócrita. Pero habían fariseos que amaban a Dios, ¿no? Que querían verdaderamente ese toque de Dios, porque querían eso de Dios, ¿no? Amaban a Dios. Y mucha otra parte sí, entendía, y era algo sapiencial para ellos, era algo que se les había infundado en la sinagoga, en su enseñanza desde pequeños, que sí, debían esforzarse, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, que debían de cumplir la ley, ¿no? Y no solo la ley, sino las tradiciones que sus antepasados les habían heredado, porque ese era el salvoconducto, ¿no? Ese era el único salvoconducto. Y por eso no es de extrañar la pregunta del joven. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo bueno que puedo hacer para heredar la vida eterna? Bien, vamos a ver la respuesta para seguir avanzando de Yeshua. Verso 17. Dice,
¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Yeshua. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Bien. Ahora, vamos a ver, ¿no?, esta primera parte porque aún sigue la respuesta. Obviamente se va a desarrollar según avanza el relato, ¿no? La primera parte de la respuesta resulta bastante quizá desconcertante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en Marcos 10:18 lo toma, en vez de preguntar lo que es bueno para hallar la vida eterna, ¿no? El énfasis de Marcos es que el bueno es Él, ¿no? Jesús. Dice Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Porque le dice, maestro bueno, ¿no? Y ahí surge la respuesta, nadie es bueno sino Dios. Bien, pero bueno, vamos a entrar en eso. Y aquí aparentemente lo que muchos ven es que Yeshua está sondeando al joven, ¿no? Está, podemos decir, probando, ¿no? Comparándole. Estamos de acuerdo, ¿no? No sé si alguno lo ha hecho con alguna persona, ¿no? Que no es muy directo con él. Obviamente Yeshua sabía las intenciones de los corazones. Yeshua sabía si realmente este hombre desde pequeño había guardado los mandamientos fieles y nunca había pecado. Eso sabemos que no era así según la Biblia, ¿no? Sí, obviamente sería, si lo comparamos en una escala de piedad, posiblemente de la época sea de los más piadosos, ¿no?, este joven. Pero eso no le bastaba para hallar ese salvoconducto, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, y muchos entienden que Yeshua, su respuesta es que está intentándole apuntar verdaderamente el estándar para hallar la vida eterna, ¿no? ¿Quién se halla en quién? En Dios. Obviamente Dios ha expresado su estándar en su ley, ¿no? La ley que nos habla de su rectitud moral, ¿no?, que Dios es santo, de que la santidad de Dios es diferente a lo que el mundo concibe, y que obviamente el ser santos, ¿no?, y el amar a Dios es algo que sabemos que es imposible si Dios no actúa y nos hace verdaderamente fieles, ¿no?, a Él. Por eso dice el Señor, circuncidará tu corazón, ¿no? No es que tú lo vayas a autocircuncidarte, sino que el Señor lo va a hacer. Y hará, dice el nuevo pacto, que caminéis, Él hará que caminéis en medio de mis mandamientos, ¿no?, y los pongáis por obra. Porque sí, el hombre puede ser que haya sido piadoso, y seguramente lo era, pero siempre te puedas que al estándar de la santidad de Dios, ¿no?, y al estándar de pararse delante de Dios, uno queda falto, ¿no? Y eso lo vemos en la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, debía de ofrecer cada año por sus propios pecados, ¿no?, para entrar a ese lugar tan santo. Eso ya nos quiere hacer ver que entre tú y Dios hay una limitancia. Por muy sumo sacerdote, por muy tú piadoso que seas, por muy santo, piadoso que seas, hay una distinción entre tú y Dios, ¿no? De hecho, la distinción también está no solo en nosotros, sino también en sus huestes espiritual, ¿no? Vemos que los querubines en el arca no podían mirar a Dios. Eso ya nos habla algo, ¿no? Sus alas estaban cubriendo, ¿no?, su rostro. ¿Por qué? Porque nadie puede, dice la Escritura, ver a Dios y vivir. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Es un énfasis, ¿no? Es un énfasis tan grande que nada puede llegar, ningún salvoconducto, nada de lo creado puede alcanzar el estándar de la santidad divina. Y eso el joven rico debía de interiorizar. ¿De quién es realmente el bueno, ¿no? ¿De dónde proviene lo bueno? ¿Y qué él necesita para alcanzar ese fin? Y aquí Yeshua está sondeando, ¿no?, al joven. Obviamente él no estaba satisfecho con la respuesta judía común. Y si vamos al relato de Marcos, ¿no?, obviamente Marcos no está restándole
deidad a Jesús cuando dice no. Jesús dice, ¿quién hay bueno sino solo Dios? ¿No? Obviamente, ¿quién era Dios? Era Él, ¿no? Pero a los ojos humanos ellos no sabían. Entonces Él le estaba hablando de algo mayor, ¿no? El fin de la bondad divina. Bien. Ya he hablado de esto, ¿no? La expresión moral absoluta está contenida en la ley. Eso nos quiere hacer ver que vamos... obviamente el estándar no se nos va a quedar corto, ¿no? De hecho, dice la Escritura que uno de los fines de la ley es mostrar tu pecado, ¿no? Obviamente el mandamiento es justo y bueno, ¿no? El mandamiento está ahí para transmitirte la moral de Dios. Pero si encontramos en la ley un escondedero para hallar la salvación, vamos a errar. Porque el camino de la ley es para llevarte a Cristo, dice Pablo en Gálatas, ¿no? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque la ley obviamente nos va a decir, quedas falto. Te falta algo. Hay un hueco, ¿no? Y esto el joven rico no lo entendía, el propósito de la ley principal, ¿no? Que es conducirnos a los pies del Señor y darnos esa verdadera moral que solo nos puede infundar el Señor en Cristo. Bien. Ahora el Señor va a coger y como le va a atenuar, va a estar ahí sondeándole, le va a hacer pues como un examen, ¿no? Todos aquí hemos de pequeños estudiado, ¿no? Y hemos sido probados, ¿no? Y aquí el Señor va a coger y le va a decir, vale, primeramente ya te digo de primeras que no hay ninguno bueno, ¿no? Es decir, Jesús le está anticipando su respuesta. Es decir, si tú crees que porque eres bueno, ¿no?, puedes hallar la vida eterna, aunque reconoces que algo te falta, pues si no, no me harías esta pregunta. Pero yo quiero hacerte el énfasis en que vamos a ver si tú eres realmente tan bueno como dices, ¿no? En pocas palabras, parafraseado. Por eso le dice, si quieres entrar a la vida, entra a los mandamientos. Y ahora le va a hacer el examen. Vamos a ver qué mandamientos, ¿no? Y Jesús le va a llevar a ciertos mandamientos que son, en cierta manera, más fáciles de llevar. Me gusta el Semá, me gusta verlo como una promesa, ¿no?, que hemos citado. Amarás al Señor, ¿no?, en futuro, como diciendo, es una promesa. Porque en nuestras fuerzas, si ponemos un barómetro aquí entre todos los que estamos, ¿quién es el que ama más al Señor? ¿No? Siempre alguno será menor que otro. Por tanto, alguno estará cumpliendo mayormente ese mandamiento que otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos que, ¿no? Porque si nos ponemos así, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no?, y con toda tu abundancia. ¿Cuántos de aquí lo aman con todo su corazón, con toda su mente y con toda su abundancia? Ninguno. Ninguno. Ninguno de aquí podemos decir a 100%, cuerpo y alma, en todo lo que tú quieras, yo amo al Señor con todo, ¿no? Seamos, ¿cómo se dice? Genuinos, ¿no? Por eso hay un salvoconducto. Y obviamente la promesa está, ¿no? Sí, Dios nos va a hacer caminar en esas buenas obras, ¿no?, como dice Pablo. Pero eso es lo que el Señor quiere aquí ahora, hacerle ese examen. Y vamos a ir a ese examen y vamos a repasarlo. Bien. Y antes de ese examen, vamos a ver esto. Obviamente la verdadera vida es la vida eterna, estamos de acuerdo, ¿no? Esta vida, dice Pablo, es una neblina, ¿no? Es una neblina, es pasajera, es efímera. Y una de las características de nosotros, si le damos un mayor énfasis a la vida eterna, ¿cuál es? Es la obediencia. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque si viviéramos para nosotros mismos, para este cuerpo, para esta vida presente, pues haríamos lo que el mundo hace, ¿no? Nuestra fuerza, nuestras pasiones, quizás hoy no estuviéramos aquí, como otros, ¿no? Estuviéramos en casa o haciendo comidas de empresa de Navidad o haciendo
qué sé yo, cuántas cosas. No digo que sea malo en sí mismo, ¿no? Comer ni nada. Pero sabemos que una de las características de quienes han dado un mayor énfasis a la vida eterna es la autonegación, es decir, la obediencia a Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quisiera repasar algunos textos para ver esto. Primera de Pedro 1:2 nos llama elegidos, ¿no? Muchas veces se utiliza esto en la Biblia, que somos elegidos en Cristo, ¿no? Tú y yo tenemos esa dicha. Dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, o sea, esa obra santificadora es por medio de Dios. ¿Para qué? Se nos da el motivo. Para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 9 al 10, dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Yeshua, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Hubo una evidencia de que ellos habían abandonado su vida terrenal, por decir así, y le había sido un cambio de deseo, ¿no? Estamos de acuerdo que todos los que estamos aquí, nuestros deseos, nuestros pensamientos han cambiado en esa era que llamamos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, si tú eras lo que seas, ¿no? Ya no lo eres. Y no solo es que no lo eres, sino que aunque sigues, en cierta manera, a veces cayendo en algunas otras cosas que antes practicabas, lo que vas a buscar es agradar más a Dios, ¿no?, que a tu vida. Y eso es la evidencia de que ese salvoconducto está siendo aplicado, ¿no?, o que sea aplicado en ti. Y el Señor está preparando ese terreno, ¿no? Está fraguando al hombre para que comprenda cuál es el único medio, el único camino para entrar a la vida eterna, que lo vemos en otros relatos en base de Jesús. Jesús fue muy enfático en esto. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, dijo en Juan capítulo 10, verso 9, dice que soy yo, ¿no?, será salvo. Yo soy la puerta. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. En otro, un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro salvoconducto, ¿no? Y si hay que guardar fielmente la ley para ser salvos, tienes que guardar este mandamiento que está implícito en la ley. Porque en la ley está el Evangelio, ¿no? De hecho, el protoevangelio ya se da antes de los mandamientos. Génesis 3:15. Y en los propios ley de Moisés dice, profeta en medio de ti levantaré, a él escuchad, ¿no? Y le dice, si no le escucháis, caerá sobre vosotros vuestros pecados, ¿no? Y muchas más otras mandamientos implícitos y explícitos que nos hacen ver que una persona solamente por guardar la ley y rechazar el Evangelio no puede ser salvo. Eso creo que es claro y enfático en los Evangelios, ¿no? Porque el Semá, amarás al Señor con todo tu corazón, incluye amar al Mesías, ¿no? Implique reconocerlo al único salvoconducto dado a los hombres en cual solo hay salvación, dice Pedro. Bien. Y vamos al examen. Vamos a leer versos 18 al 21. Y vamos a ver si este rico, este joven, con esta inquietud, verdaderamente, esa inquietud era verdaderamente genuina o no. Porque aunque he dicho era buena, ¿no?, vamos a ver que al final no era tan loable cuando se le pone sobre la mesa si verdaderamente hace obediencia a lo que dice el Semá, ¿no? Que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Vale, verso 18. Pregunta el joven, ¿cuáles mandamientos? ¿No? Claro, a esto le chocaría.
Verdaderamente eso era una pregunta común, ¿no? Joaquín Jeremías lo detalla muy bien en su libro Jerusalén, los tiempos de Jesús. Esa era una pregunta muy casual, ¿no? Los judíos le hacían esa pregunta a los rabinos, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos más de mayor peso, ¿no? Que uno debe guardar prioritarios? Y le dice, ¿cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contesta lo siguiente. Y fíjate que él le cita, creo que son 4 o 5 de los 10 mandamientos. Y sabemos que los mandamientos, ¿no?, están divididos, o los dividen en 2 tablas, ¿no? La responsabilidad del hombre hacia Dios y la responsabilidad del hombre con su prójimo. Estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí Yeshua le pone la segunda parte, que si tú lo piensas fríamente, es la más fácil. Es la más fácil. De hecho, Juan dice eso. Si tú dices amar a Dios y no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a amar a Dios que no has visto si no amas al que tienes al lado? ¿No? Eso es lo más fácil. Y le dice Yeshua, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el joven, verso 20. Pero maestro, si todo esto yo lo he cumplido. Pero si esto lo he cumplido, ¿cómo me estás diciendo que si esto es lo que tengo que hacer? Si yo lo he hecho, o sea, verdaderamente yo heredaría la vida eterna. Él seguía con ese hueco. ¿Qué más me falta? Y aquí Jesús dice lo siguiente. Por eso hacía las cosas para hacernos ver y dejarnos una enseñanza. Si quieres ser perfecto, anda, dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y lo interesante es lo siguiente que dice. Luego ven y sígueme. Vamos a ver esto, ¿no? Porque lo interesante no es lo que tengas que hacer. No es lo que tengas que hacer. Lo interesante no es vender todo, porque Pablo dice en 1 Corintios 13, si uno vende todo y se lo da a los pobres y no tiene amor, ¿qué dice? Nada vale. Algo le faltaba a este chico, no había guardado perfectamente todo, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú eres una persona rica, ¿no?, y quieres ser perfecto, dáselo todo a los pobres porque es tu prójimo, ¿no? Y ámale como tú quisieras que te amen. El estándar es muy alto, ¿no? El estándar de la salvación, hermanos, es tan alto que el hombre no puede hallarlo. Pero bueno, vamos a seguir. Porque lo interesante es cuando dice, ¿no?, luego ven y sígueme, ¿no? Bien. Vamos a comentar estos versos. El joven rico, ¿no?, dice aquí, debió haber parecido más que un poco perplejo cuando le pregunta esto. ¿Cuáles? La implicación parece haber sido, he leído todos estos mandamientos muchas veces, los aprendí de memoria desde niño, y desde entonces he guardado con cuidado cada uno de ellos. ¿Cómo se me pudo haber pasado por alto alguno? ¿Cuáles podrían posiblemente tener en mente? Jesús. Ahora le responde estos 5 de los 10 mandamientos. Y sabemos que en todo, ¿no?, lo importante de los 10 mandamientos. Para los judíos los 10 mandamientos eran un resumen, ¿no?, de la ley. Era como ese contrato matrimonial, ¿no?, donde se resumía el pacto, ¿no? Le llamaban las 10 palabras, ¿no? Las 10 palabras que uno resumían, ¿no? Muchas veces tú lees una tesis, ¿no?, y hoy en día con esto de la inteligencia artificial, resúmeme tu tesis, ¿no? O resúmeme el mensaje, ¿no? O resúmeme el partido. Muchas veces vamos a la televisión, ¿no? Yo no la veo, pero muchas veces vamos a las noticias del mediodía, ¿no? Y vemos que, pues, Manolo Lama y Paco González, ¿no? Les entendido el fútbol, sabrán. Les resumen el partido, ¿no? Y el Madrid, pues, tuvo esta ocasión tal y terminó ganando en el descuento, igual.
Y uno se queda con el resumen, ¿no? Pues eso eran las 10 palabras, eran el resumen de la ley de Dios, ¿no? Donde estaba dividido, como hemos dicho, en lo que tú tenías que comprometerte con Dios y con el prójimo, ¿no? Así es como se ha enseñado. Ahora, Yeshua le va a esta parte, ¿no? A esta parte que tiene que ver con el prójimo. Y es que, como hemos dicho y he dicho antes, ¿no? Si una persona pudiera guardar totalmente la perfección, todos los mandamientos a lo largo de su vida, yo les haría una pregunta. ¿Verdaderamente podrían ser salvos? ¿No? O sea, si lo miramos así como un examen, ¿no? ¿Podría ser salvo por guardar los mandamientos y nunca pecar? Una buena pregunta, ¿no? Obviamente sabemos, y hay muchas vicisitudes en esa pregunta, ¿no? Porque uno de los mandamientos es creer en Jesús, ¿no? Por eso podríamos decir no, pero sí, ¿no? Es una respuesta como multifacética. Obviamente sabemos que la consecuencia que dice, primera de Juan 3, dice que el pecado es la infracción de la ley, ¿no? Y este hombre parece ser haber guardado la ley a la perfección. Parece ser. Por eso Jesús le termina diciendo en el verso 21, si quieres ser perfecto, ¿no? O sea, si quieres alcanzar, y esa palabra perfección se utiliza en la carta a los Hebreos, y Pablo lo utiliza cuando venga lo perfecto, es decir, la vida eterna, y se utiliza en Hebreos para hablar de lo perfecto, hablando del sacerdocio de Cristo, ¿no? De aquello que es verdaderamente implica toda la obra redentora. Pero lejos de entrar en ese debate, ¿no? Soteriológico, vamos a entrar a lo que Jesús le quería hacer ver, y es compararse con verdaderamente lo perfecto, quién es Dios. Ahora, el Señor no le menciona, como he dicho, los primeros 4 mandamientos. Éxodo 23 al 11. O el primero, ¿no? Y el más grande de todos ellos. El Señor es uno, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como he dicho, esos mandamientos, si hablamos a la perfección, son imposibles, ¿no? ¿Quién no ha pecado de pensamiento, de habla, ¿no? De imprudencia? Y si buscamos el guardar perfectamente eso, es imposible, ¿no? Ahora sabemos que el mandamiento no está en los cielos para que diga, ¿no? Y hay que entender también esa expresión. Obviamente Dios no te va a hacer algo imposible para hacer, pero sí es imposible para la mente carnal, para el que busca los méritos, para el que busca solamente hallar en esa seguridad de salvación por medio de guardar la ley, ¿no? Porque como he dicho, si el propósito de la ley es hallar y es mostrarnos cuál es la verdadera o cuál es la justicia mayor o cuál es lo perfecto, que es ese salvoconducto perfecto que es Yeshua, por mucho que intentemos hacerlo sin ese salvoconducto, nunca lo vamos a hacer. Es imposible. Y eso es lo que Yeshua quería hacerle ver, ¿no? Ahora, en la época algunos se creían muy piadosos, ¿no? Si vamos al libro de Eclesiástico, a famoso Ben Sirá, él pues también tenía esta actitud del joven rico, ¿no? Y desafiaba a los judíos a ser como él, ¿no? De que era algo de libre elección, de que se podía, ¿no? Actuar con fidelidad en cada mandamiento. Y si vamos a Pablo, él dice que en una parte que él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, era intachable, ¿no? O sea que era muy piadoso. Pero hay que ver cuando eso lo entendía así, ¿no? Y cuando él entendió que realmente era pecaminoso, ¿no? Cuando dice que por la ley morí, ¿no? Y habla en Romanos 7, la ley de mis miembros que está dentro, ¿no? Porque sabemos que todo hombre tiene dentro de sí ese pecado, ¿no?
que le hacen verdaderamente la balanza siempre tenderse a aquello que desafía a Dios, ¿no? Que no quiera a Dios. Es una lucha. El hombre sabía que algo le pasaba, que algo no le satisfacía solamente, ¿no? Y Jesús le lleva a ese lugar interior, que es su corazón, sus valores. Y ahora, entendemos por el relato, y es adelantarme, que este joven estaba en cierta manera no siendo íntegro. Él era piadoso, sí. Era, si lo ponemos y hacemos un examen de la Jerusalén del primer siglo, y quizás sea de los que estaban en el podio. Quizás. Pero eso no le bastaba, ¿no? Algo tenía, alguna cosa tenía que le impedía amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. O sea, decir que el único verdadero bueno en boca de Jesús es Dios, ¿no? Y no Él, para hallar la vida eterna. Y Pablo, en Romanos 7, verso 7 al 12, se dio cuenta de eso. Vamos a leerlo. ¿Qué concluiremos? Dice, ¿que la ley es pecado? Obviamente no, no es pecado. De hecho, es la bandera, es la ética, la moral, ¿no?, que nosotros tenemos que tener y conducirnos. Si no fuera por la ley, uno no sabría lo que es pecado o lo que no. Será todo muy ambiguo, relativista, ¿no? Dios es un Dios que es definitorio, ¿no? Se define a sí mismo. Él es Dios de amor, Dios de justicia, Dios de paz. Y Él ha establecido en su ley lo que le agrada y lo que no le agrada. Por eso vemos mandamientos positivos y mandamientos negativos, ¿no? Y dice, de ninguna manera es pecaminosa la ley. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Ahora, Pablo ve otra ley, aparte de la ley de Dios. Y eso es lo que el joven rico tenía y que no había reconocido. Pero el pecado, o sea, la ley del pecado, no la ley de Dios, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, que señala el pecado, que te dice no codicies, despertó en mí toda clase de codicia. Obviamente, ¿no? Es como, yo lo veo así entre estas figuras pintorescas que aparece un ángel y un demonio ahí haciendo un pulso, ¿no? El ángel es la ley, por decir así, ¿no? Y el demonio es la ley del pecado. Y el pecado siempre te va a hacer intentar, bueno, la ley te dice que esto es pecado, yo te voy a hacer pecar en este motivo, ¿no? Si tú eres codicioso, yo te voy a hacer que inflijas esa ley, ¿no? Pocas palabras es lo que dice Pablo. Entonces, la ley de mis miembros, la ley del pecado, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Cuál era el problema de este joven rico? Dice el Evangelio, que era muy rico. Ese era su problema. Esa ley que había en sus miembros era que amaba a las riquezas más que a Dios y no estaba dispuesto a anteceder el discipulado, el venir y seguirle, que sus riquezas. Y esto nos enseña algo, ¿no? Puede ser que para él eran las riquezas y puede ser que para ti sea un cónyuge, sea una amistad, una novia, sea un padre, una madre, un trabajo, un hobby. Toda cosa que tú antecedas a Dios, ¿no?, va a ser un impedimento para el verdadero discipulado, para seguir a Cristo. Dice, ¿no? Y sí, vamos a seguir. Dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ahora, ¿concluimos que la ley es mala? No. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no es de la ley, hermanos. El problema es de nosotros.
El problema es que nosotros no somos conscientes de que no podemos guardarla a la perfección si no es por medio de ese salvoconducto. Y eso lo termina concluyendo Pablo. En el verso 25. Y en el capítulo 8, verso 1 en adelante. Que es la vida mediante el Espíritu de Cristo. Entonces, Jesús le estaba llevando a ese lugar, a lo más íntimo, al joven rico. Aquello que él no había sido consciente. Sí, a los estándares del mundo, a los estándares de los otros fariseos, él era piadoso. Quizás él diezmaba era caritativo, ¿no? Pero a los estándares de Dios no era tan dadivativo. Y eso, hermano, nos puede llevar también a una arrogancia. Por eso he puesto aquí, ¿no? Muchos buscan un conocimiento intelectual de Dios en la Escritura, ¿no? Gozándose en poder definir a Dios o gozándose en ser muy piadosos delante de los hombres, pero desconociendo en el plano del amor y de la gracia hacia los demás. Por eso el apóstol Juan se refería a algunos que hablan de amor, pero son incapaces de amar, ¿no? Qué paradoja. Muchos hablan de Dios, ¿no? Pero pocos obedecen plenamente a Dios, ¿no? Cuando el amor a Dios queda empañado por la falta de amor hacia el hermano, el dogmático debe preguntarse sobre su nuevo nacimiento. No debe olvidarse que el conocimiento intelectual de la Escritura no es privativo de cristianos, sino que también los demonios creen, como dice Santiago 2:19, y tiemblan. O sea, eso no es evidencia el ser muy fiel delante de los hombres o saber mucho de teología, de que tú seas nacido de lo alto. Una intelectualidad sin obras consecuentes con la verdadera fe han hecho más daño al testimonio del Evangelio que todos los ataques externos que Satanás haya podido hacer a lo largo de la historia de la Iglesia. Conocimiento intelectual produce arrogantes. La gracia en el amor es la manifestación de Cristo en los creyentes. Amén. El mandamiento no debe producir arrogancia, o la teología, o la sapiencia. Debe producir sumisión y humildad, ¿no? Por eso mucha gente que viene y, pues mira, hermano, te viene al final de la reunión, porque yo sé esto, te intenta corregir, ¿no? Ahí con un poco de arrogancia. Yo estoy dispuesto a toda corrección, si tu corrección es verdaderamente genuina, humilde y en amor. Pero si tu corrección es para manchar a otro hermano, ¿no? Si tu corrección es para empañar su enseñanza, es que la arrogancia no es buena. Y obviamente, pues sabemos que Jesús hacía eso, ¿no? Él los amaba, por eso dice que Él le amó y le corrigió en amor. Y bueno, ya se nos ha ido la hora, ni siquiera he podido desarrollar bien todo, pero quedémonos, ¿no? Y sigamos el próximo estudio ahondando en esto. Porque, hermanos, si uno se pone en ese barómetro, ¿no? Y trata de alcanzar ese estándar divino por medio de los esfuerzos personales, de la autopromoción, ¿no? Sin reconocer plenamente que debe de ser, como ha dicho antes Yeshua, ¿no? De los tales es el reino de los cielos, que es un niño que necesita completamente esa relación vertical, es decir, justificación, perdón de los pecados, redención, para hallar la vida eterna. Su arrogancia, así como un rico, ¿no? Por eso en otra parte de Jesús va a decir que, bueno, en esta parte va a decir, es más difícil entrar a un rico al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Eso es imposible. O sea, ¿quién puede meter a un camello por una aguja de coser? Como no lo tritures y lo hagas sopa, y ni eso.
Y ni eso. Es imposible. Por eso dice, lo que es imposible para los hombres, ¿no?, es posible para Dios. Porque el único salvoconducto es Él, ¿no? Y vamos a seguir ahondando, ¿no?, en esa perfección, quién es Cristo y quién debemos de tener presente siempre en nuestras vidas, ¿no? Amén. Pues vamos a quedarnos aquí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar para despedirnos mientras los hermanos